Porque sin Dios somos bad boys. Y hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Juan David Díaz y hoy me encuentro acompañado de mi gran amigo y hermano Juan José Mendoza. Qué honor y qué privilegio poder compartir con ustedes este nuevo viernes, este nuevo podcast. Esperamos que sea de gran bendición porque para nosotros ha sido un gran privilegio. Nosotros hemos sido muy bendecidos en este proceso que iniciamos y yo creo que tu vida también va a ser muy bendecida y muy privilegiada de poder escuchar este podcast. Entonces, ¿por qué no entramos en materia siguiendo la misma temática y abrimos nuevamente la pregunta, ¿cómo conocemos a Dios? Esta vez lo vamos a hacer a través de un testimonio. Así es, hoy vamos a tratar de cómo llegar a conocer a Dios a través de mi testimonio. Así que acompáñanos en este podcast. Iniciemos. Juan, entonces, cuéntanos, ¿tú cómo llegaste a Dios? O sea, ¿cómo llegaste a la iglesia o cómo te conectaste con Dios? ¿Cómo fue tu primera experiencia? Ok, yo llegué a la iglesia por primera vez un domingo. Yo primero asistía a grupos de jóvenes que eran los viernes en la noche, pero llegué a la iglesia un domingo prácticamente obligado. ¿Cómo así? O sea, tú a pesar de que asistías a grupos de jóvenes, no fue tu iniciativa el llegar el domingo a la iglesia. Yo iba a grupos de jóvenes, pero no con la intención de buscar a Dios siendo joven. Entonces, Juan, cuéntanos cuál era la intención con la que ibas. Divertirme, es que prácticamente yo salía todos los días. Entonces yo recuerdo que mi primo a mí me dijo, vamos a un grupo de jóvenes, allá te vas a divertir. Y entonces cuéntanos, listo, sabemos que tu enfoque en tanto a los grupos de jóvenes era el divertirte, pero ¿cómo fue entonces tu primera experiencia dentro del templo, un culto de domingo? Fue un poco raro, entre comillas, porque yo llegué y miré muchas luces y de hecho casi me caigo. Me mareé, me mareé, pero yo no sé si fue por las luces o porque había muchas personas El ahí diablo. o no sé qué guerra espiritual habría ahí entre mi ser. Pero sí, casi me caigo y quedó como un mal impacto de ir al culto. O sea, tu primera experiencia en la iglesia no fue, pues, nada alentadora. Prácticamente no, porque llegué, estaba aplaudiendo cuando casi me caigo y me tocó salirme. Mm, Ese era el diablo el que no te permitía conectarte con Dios. Bueno, Juan, entonces, tú dices que tu primer culto no fue nada chévere. Tú dices que tu enfoque en los grupos de jóvenes no era el buscar a Dios. Entonces, ¿tú en qué momento conoces a Dios? ¿En qué momento tú puedes decir que ya tienes esa relación íntima con Dios? Yo llego a conocer a Dios y a tener intimidad con Él en esta cuarentena. A pesar de que yo llegué a la iglesia cuando tenía 14 años y medio, yo lo conocía a través de las demás personas, a través de lo que se decía en una iglesia. Pero yo llego a conocerlo a través de mi experiencia personal en esta cuarentena. O sea, tú dices que Juan ahorita tiene 16 años, tiene 16 años. O sea, tú nos estás diciendo que más o menos te demoraste 2 años en conocer verdaderamente a Dios a pesar de que asistías a las reuniones de jóvenes y a los cultos. Exactamente. Y ese es el propósito de estos podcasts hacia tu vida. Y es que queremos redimirte demasiado tiempo y evitarte demasiados errores. Yo, hablando desde mi testimonio, para conocer a Dios tuve que esperar 2 años, pero tú lo puedes hacer desde ya. Ese es el fin de estos podcasts. Entonces, dinos tú cómo conociste a Dios, porque si bien yo pienso que te sirvió los datos o las referencias que te daban de pronto los pastores o las referencias que tomabas de los cultos o las referencias que tomabas de los grupos de jóvenes, pero ¿cómo fue el conocer tuyo personal con Dios? O sea, ¿cuándo lo conociste? ¿Cómo lo conociste? En esta cuarentena, aproximadamente hace 6 meses, nos encerraron totalmente. Y yo era un muchacho que salía casi todos los días. La primera semana me desesperé bastante porque estar encerrado en mi cuarto no hacía parte de mi rutina diaria. Entonces, sin saber en dónde más refugiarme, intenté refugiarme en Dios. Y fue así donde lo pude conocer tan íntimamente, tan personalmente, que
Ahora, donde yo quiera que vaya, me siento con Dios. Uy, o sea, es interesante saber que tú no lo conociste como tal, o sea, en lo personal, en lo tuyo personal, no lo conociste como tal en una iglesia, sino que lo conociste en tu vida, o sea, como en tu cuarto, nos dices tú. Exactamente, de hecho, yo convertí mi cuarto en el altar hacia Dios. Fue chévere porque a pesar de que en la iglesia conocía datos y los pasajes de la Biblia y todo eso, yo no conocía a Dios realmente. Entonces en esta cuarentena en mi cuarto, solo, yo pude conocerlo de verdad. O sea, prácticamente se cumplió la palabra que dice, cuando oren, oren en el secreto, cierren la puerta de su aposento. Eso se cumplió en tu vida. Exactamente, yo me tomé tanto de esa palabra que dije, bueno Dios, entonces hagamos eficaz esta palabra. Yo cierro mi puerta, estoy solo en mi cuarto, quiero tener relación contigo. Y Dios hizo el resto. Eh, entonces, Juan, tú resumiendo tu testimonio, tú nos dices que llegaste a un grupo de jóvenes que solamente lo hacías para divertirte. Llegaste a la iglesia prácticamente porque te obligaron, que te sentiste mal en el primer impacto, que tuviste 2 años prácticamente esperando, que si bien tenías momentos con Dios, porque pienso que una cosa es tener momentos y otra cosa es tener relación. Tuviste momentos con Dios y no fue sino hasta 5 meses atrás, más o menos 5 o 6 meses atrás, cuando entró la cuarentena que tú dices que conociste a Dios. Eh, el- Exactamente. entonces, el saber eso, Juan, ¿tú qué nos podrías decir a nosotros en base a tu testimonio? ¿Cuál es la clave entonces para conocer a Dios? Bien, a manera de conclusión, y yo creo que con esto cerramos, la instrucción o el consejo que te puedo dar para que conozcas a Dios. Quizá en este proceso de pandemia o de problemas es difícil tener relación con Dios, es difícil querer relacionarse con Él. Pero yo quiero aconsejarte hoy es que no tienes que ir a la iglesia, no tienes que ir a un grupo de jóvenes. Debes buscarlo de verdad. Sin importar dónde estés, tú puedes tener una vida con Él. Juanjo dijo algo y es que yo antes tenía momentos con Dios, no tenía una vida con Dios. Ahora yo tengo una vida con Dios, ya no quiero momentos, yo lo quiero a Él para siempre. Y tú puedes estar preguntándote, ok, me dices que lo busque en la intimidad, pero ¿cómo hago? Sabes, nosotros con Juan José nos determinamos un versículo, Deuteronomio 4:29. Mas si desde allí lo buscares con todo tu corazón y con toda tu alma, lo hallarás. Entonces ese es el consejo más grande que te puedo dar hoy. Dispón tu vida, tu corazón, tu alma a Dios y Dios va a relacionarse contigo. Así es, el texto que Juan nos dice, creo que, como lo dijimos en el anterior podcast, nos marcó demasiado, porque entendimos que sin importar la condición en la que estemos, sin importar qué tan bien o qué tan mal estemos, o qué tan espirituales, entre comillas, nos creamos, lo importante es que cada día, en cada momento, nosotros busquemos a Dios, pero con una sola condición: abriendo nuestro corazón y derramando nuestra alma delante de Dios. ¿Cómo así? Simplemente siéndole sincero a Dios. Yo en estos días escuché una frase que decía algo así como: no hay que orarle a Dios o no hay que hablar con Dios para hablar con Dios. Así es, para hablar con Dios no se necesita hablarle con palabras que Dios quiera escuchar, sino con lo que tú le quieras hablar. Porque si bien nosotros entendemos que Dios es el Dios omnipotente, todopoderoso, pero eso Dios lo sabe. Lo que quiere saber o lo que quiere escuchar de parte de ti es tú qué tan sincero eres con Él. Entonces, para concluir, simplemente conéctate en tu cuarto, simplemente cierra la puerta de tu cuarto y ahí donde estás, órale al Señor, que yo estoy seguro que Dios te va a escuchar. Yo creo que si tú dispones tu vida y tu corazón, vas a tener una relación tan íntima, tan espectacular con Dios que no va a haber quien te pare. Así es, Juan. Y
conéctate viernes a viernes con nosotros. Recuerda que nosotros sin Dios somos... Chicos malos. Así es, Juan. Entonces, te esperamos el siguiente viernes si quieres saber un poquito más de la experiencia de Juan, de mi experiencia, y si quieres saber cómo nosotros llegamos a Dios, te invitamos a que te conectes viernes a viernes a través de todas nuestras plataformas digitales, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram. En todas aparecemos como Bad Boys_WG. Así que te invitamos y te esperamos el siguiente viernes. Conéctate con nosotros. Que Dios te bendiga.